Pues ahí lo tienen ustedes, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Venezuela, dos situaciones en las que se mueve el mundo, que hoy vale, por supuesto, la pena analizar mucho más a fondo. Así que saludamos a nuestra invitada, Lina Luna. Ella es internacionalista, experta además en China de la Universidad Externado de Colombia. Lina, buenas noches y gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, mire, sin duda este bloqueo que ha anunciado Estados Unidos a todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos es como la medida más severa que ha tomado el gobierno de Donald Trump hasta ahora. Pero eso en la práctica, ¿realmente qué significa? ¿Que se bloqueen estos activos es qué? Bueno, en términos de Venezuela específicamente, claro, es cada vez ir encerrando más el país, ¿no? Hasta que llegue un punto de no viabilidad económica. Eso es un poco lo que busca Trump con estas medidas, que llegue un punto en que el país, al no ser viable, se vea forzado a hacer un cambio. De eso se tratan los embargos internacionales cuando se han hecho, llevar a un país al estado máximo de inviabilidad, de manera que no tenga más opción que cambiar su régimen político. A eso le está apuntando Trump. Lo que pasa es que le apunta de manera pues cada vez más grande, pero además si vemos todas las políticas de Trump últimamente, el tema con China, el tema con Venezuela, Trump está en una especie de aceleramiento de sus políticas de agresión al sistema, tratando de obtener resultados contundentes antes de las elecciones del 2020. Básicamente, él necesita, o sea, es evidente que siente esa presión y que lo que necesita es tener resultados que mostrar antes de las elecciones para poder ser reelegido. Bueno, ha respondido ya, como era de esperarse, el gobierno de Venezuela, y lo que dicen es que esta es una violación a todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y llaman a la comunidad internacional, además, a actuar en contra de Donald Trump. ¿Realmente qué tanto puede hacer la comunidad internacional? ¿O esto es una decisión soberana de los Estados Unidos y ahí no hay nada que hacer? No hay nada que hacer. Básicamente, el país con más fuerza para hacer este tipo de actos de manera unilateral es Estados Unidos, ¿sí? De resto, todos los países de alguna manera tienen una relación de dependencia o de relación comercial con Estados Unidos, de manera que no podrían oponerse a Estados Unidos por esto, excepto países como por ejemplo China y Rusia, ¿no? Que ya han dicho en varias ocasiones que no están de acuerdo con este tipo de ataques a la soberanía de Venezuela. En el caso de China, por ejemplo, no es porque apoyen a Maduro como tal, es porque tienen el principio de respeto a la soberanía de los estados por encima de cualquier cosa. Entonces son los únicos países que pueden oponerse como tal a esto, pues son estos. De resto, ya hemos visto que a pesar, incluso en otras ocasiones, donde el mundo entero le ha dicho a Estados Unidos que no puede hacer bombardeos o que no puede hacer ciertas cosas, Estados Unidos las ha hecho. Bueno, de otro lado tenemos al presidente interino Juan Guaidó diciendo que esta es una medida que solamente afecta al régimen de Nicolás Maduro, pero que no va en contra de los venezolanos y que no los va a afectar. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Hasta qué punto puede mantenerse así o hasta dónde va a empezar a afectar no solamente a los ciudadanos, sino también a la poca empresa privada que todavía de seguro queda en Venezuela? Es difícil, o sea, ¿cómo hace uno cuando se trata de un tema económico, cuando se trata de fluidez y de liquidez económica en el país? ¿Cómo haces para decir a quién le llega el dinero y a quién no le llega el dinero? Es decir, obviamente todos se van a ver afectados, a pesar de que quieran dar una falsa sensación de seguridad, es imposible, ¿no? ¿A quiénes ha protegido Trump en este aspecto? Ha protegido empresas como Chevron, por ejemplo, ¿no? Empresas estadounidenses que tienen negocios con PDVSA y demás. A esas las ha protegido directamente Trump sin dar ninguna explicación, ¿sí? Simplemente dijo, a ustedes sí les permito un poco más de tiempo en Venezuela, ¿sí? Entonces, realmente, ¿quién decide a quién tocan los efectos? Lo está decidiendo es Trump en Estados Unidos, pero que desde adentro Guaidó o el gobierno pueda de alguna manera proteger a ciertos sectores de la población es muy complicado. Pero entonces, ¿considera usted que este bloqueo podría incentivar la migración todavía más? Claro. Claro que sí, es decir, entre más se presione a Venezuela, entre más inviable sea el país, mayor va a ser la migración. Y aparte de la migración, ¿qué otros efectos ya a nivel regional vamos a empezar a sentir los que estamos acá, los del vecindario? Bueno, ahí pues ya hemos venido sintiendo los efectos, ¿no? La migración ha sido un gran efecto en términos comerciales. Obviamente se han visto alteradas las relaciones con Venezuela y se buscan entonces otras alternativas de socio, aunque esto ya ha venido sucediendo, o sea, no es algo nuevo, simplemente se va a incrementar. ¿Sí? Lo que pasa es que si lo vemos en términos, o sea, si hubiera como un medidor de qué tan cerca está Venezuela de la inviabilidad, la verdad es que ya está muy cerca, como a ese estado. Entonces, los efectos se van a profundizar en mayor migración, ¿sí? Incluso se pueden profundizar en la búsqueda de otras alternativas económicas, de relaciones comerciales y económicas, pero que nosotros vayamos a experimentar un cambio más evidente del que ya hemos vivido, no. ¿Qué puede hacer el régimen de Maduro? ¿Cómo se puede defender? ¿Cómo puede paliar un poquito la situación?
La única alternativa que tiene Maduro en este momento es precisamente acudir a los países, a sus países aliados, ¿no? Que no son, como les digo, aliados ideológicos, ¿sí? Sino aliados en el sentido que no apoyan necesariamente la posición de Trump. Entonces tenemos a México como uno de estos países, tenemos pues a China, a Rusia, a Turquía, ¿no? Países que han dicho que no consideran que esta sea la manera. Es decir, Estados Unidos no es el único socio comercial de Venezuela. De hecho, desde hace mucho tiempo Venezuela viene cambiando sus socios comerciales, ¿no? Desde hace muchísimos años. Entonces, la opción de Maduro sí es acudir a estos socios, a estos aliados para salir de esta crisis. Ahora, cuando sumamos los eventos, para Venezuela se podría formar un poco como una tormenta perfecta, ¿no? En el sentido que, si bien existen estos aliados están entrando en confrontación con Estados Unidos también. La economía internacional puede entrar en recesión y en ese sentido puede que sea aún más impactante los efectos de estas medidas. Y es que ahí empieza un juego geopolítico absolutamente complicado, ¿no? Entre China, Turquía, entre también lo que piensa Rusia, que no necesariamente todos estos países comparten ideología, otros uno los ve como más cercanos. Pero bueno, rápidamente, Lina, antes de despedirla, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿qué usted cree que se puede extender hasta cuándo? Yo creo que es el tema más peligroso del momento, ¿sí? Básicamente porque no es claro tampoco Estados Unidos hasta dónde quiere llegar, ¿sí? O sea, Trump está utilizando mecánicas de lo que se llama como mecánicas de la Guerra Fría, ¿no? Como él entiende que está con otro enemigo del sistema peleando contra ese enemigo, y entonces esa pelea en ojos de Trump es de suma cero, es o usted accede a lo que yo digo o seguimos peleando. En cambio, China ve la situación desde otro punto completamente distinto. China, desde su perspectiva, ha cumplido con todo lo que Trump dice que no ha cumplido. China ha cumplido. Desde su perspectiva dice, a mí lo que me interesa es mantener el sistema funcionando, ¿sí? Y entonces, curiosamente, a pesar de todo el discurso de Trump de decir China está acabando con el comercio internacional, realmente el que está acabando es Trump, y el país que está protegiendo el sistema de comercio internacional en este momento es China. Pero claro, las negociaciones no llegan a ningún punto, no se sabe muy bien hasta dónde se quiere llegar, y en ese sentido China no ha tenido más opción que ir mostrando cada vez más, o sea, medidas cada vez más fuertes. Es decir, Trump ha olvidado que la codependencia de las economías, o sea, estamos en un mundo globalizado. Entonces, Trump está olvidando que la codependencia es mayor ahora de lo que fue en la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, no es como que Estados Unidos puede decir, me voy en contra de este agente y entonces ya, se soluciona el asunto. Todo lo contrario. En este momento lo que está pasando y lo que podría llegar a dar un fin a esta guerra comercial son los efectos de la guerra comercial en Estados Unidos mismo. Que se empiecen a sentir ya en el territorio de Donald Trump. Pero Claro. por lo pronto miren ustedes cómo nos tienen estas dos potencias temblando a todos en el mundo, y pues en el caso de Colombia con el dólar por las nubes. Lina Luna, internacionalista, como les contábamos, experta en China, la Universidad Externado de Colombia, nos ha acompañado esta noche para hablar de estos dos temas más que coyunturales en materia internacional. Muchas gracias, Lina. Buenas Con mucho noches. gusto. Gracias a ustedes y buenas noches.